En Radio Intereconomía, Una mirada al mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches. Comenzamos Una mirada al mundo. Como siempre, con distintos temas de actualidad de la semana. Hoy en la dirección técnica nos acompaña Santi Rouco. Y en los micrófonos, como siempre, Teresa Calvo. Una mirada al mundo que hoy haremos un especial a Venezuela. Nuestra sección más importante, Encuentros para el Debate, hablará de Venezuela. Les comunicaremos qué está ocurriendo, cuántas manifestaciones, muertos, heridos, desastres, todo ello y mucho más aquí en este especial. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Emily J. Blasco. Él ha sido corresponsal de ABC en Londres, en Washington, en Berlín, todo un profesional del mundo del periodismo. Él ha publicado un libro sobre este tema de Venezuela que lleva por título Boomerang Chávez. Y está con nosotros, está aquí en el estudio de Radio Intereconomía en Una mirada al mundo. Muy buenas noches, señor Blasco. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí atentos a la actualidad en Venezuela. Cierto. Cuéntenos, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, desde hace unos días, un par de semanas, la situación se está acelerando. Proliferan las manifestaciones. Entonces, bueno, la gran pregunta es si eso es suficiente para que caiga el gobierno o no. Es una pregunta que nadie sabe la respuesta, ¿no? Dependerá mucho de si esas manifestaciones se siguen prolongando en el tiempo. Si acaban mañana, pasado, aprovechando esas fiestas de Semana Santa, el gobierno puede retomar de nuevo la iniciativa. Si se siguen prolongando y aumenta la presión internacional, la situación se complica para el gobierno, aunque siempre es difícil predecir si realmente Maduro cae ya o no. Es decir, estamos hablando de que desde su punto de vista lo más importante es continuar con esas manifestaciones en la calle, es la única forma. Desde el punto de vista de la oposición, y yo creo que también hay un consenso internacional de que de lo que existe en Venezuela no es propiamente una democracia, sino que es un régimen, un sistema con tintes dictatoriales. Pues lo deseable es efectivamente que ese sistema cambie. Entonces, desde el punto de vista del deseo de que eso cambie, lo adecuado es esa presión de calle insistente para lograr algún tipo de cambio. Lo que usted estaba diciendo es eso, que ha habido mucha y que está habiendo mucha presión internacional. Antes se intentó un diálogo desde hace bastantes años, ya estamos hablando de años, pues para que reconocieran a la oposición, para que Venezuela empezara a ser un poquito más democrática, para que no existiera ese autoritarismo que hay en el gobierno de Maduro. Pero parece ser que Maduro no hace caso al diálogo. Es por eso que han tenido que salir a la calle, pero igualmente los distintos organismos internacionales, por ejemplo la ONU, ya está diciendo que esta no es la forma, porque está habiendo demasiadas muertes, demasiados heridos y demasiadas, incluso a lo mejor desaparecidos. Es decir, no es la forma de manifestarse, no es la forma de conseguir una democracia. Bien, a ver, lo del diálogo... ¿No existen manifestaciones pacíficas? A ver, es mentira el diálogo en el sentido de que ¿cómo va a haber diálogo con un gobierno que tiene prisioneros políticos, que controla y no admite, no deja gobernar a la Asamblea Nacional,
Por tanto, cada vez que el diálogo se ha planteado por parte del gobierno, especialmente durante el año pasado, es porque, bueno, durante el 2016, sí, ha sido cada vez que el gobierno de Maduro necesita oxígeno. Cuando el gobierno de Maduro está un poco ahogado, plantea el diálogo, pide que se haya diálogo. Como diciendo, bueno, aquí pidiendo que todo el mundo acepte que la manera de salir de la situación es hablando. Cuando la oposición se ha sentado a dialogar, no hay nada que dialogar, el gobierno no cede nada. Por tanto, ese diálogo no conduce a ningún sitio. Que las protestas no son el modo, es decir, que evidentemente en esas protestas hay algunos elementos más radicales. También la oposición se ha quejado de que entre los manifestantes se cuelan gente, digamos, más proclive al gobierno y que aprovecha, se esconde o se mezcla entre los manifestantes para provocar a las fuerzas del orden público, pero quien está actuando también de un modo muy bestia son las propias fuerzas de seguridad. Por ejemplo, ayer el gran debate era que desde un helicóptero de las fuerzas de seguridad se estuvieron lanzando botes de gases lacrimógenos. Bueno, y además eso impactó a personas. Y bueno, eso no son maneras de actuación. Por tanto, también lo vimos en el 2014, que hubo todavía mucha más, a partir de febrero del 2014, durante varios meses, hubo manifestaciones masivas. Al final hubo un balance de 40 muertos, la mayor parte de manifestantes. Y allí se vio que no solo actuaba la policía, sino que también había elementos de los servicios de seguridad chavistas, y además también lo que se llama allí colectivos, que son grupos callejeros armados que actuaban en consonancia con las fuerzas de seguridad. Por tanto, hay una actuación desmedida por parte del gobierno represivo, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En concreto, Estados Unidos aprobó las únicas sanciones que ha aprobado, así como sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, fueron precisamente para las personas que estuvieron al mando de esa represión del 2014. Mayor parte de ellos cargos policiales. Sí, pero últimamente Trump ya ha sancionado, por ejemplo, al vicepresidente de Maduro. ¿Usted cree que Maduro acudirá a la reelección o se presentará otra persona? Digo porque no tiene ya el apoyo de su vicepresidente. Teóricamente. Bueno, hay muchos elementos que no controlamos, o sea, que no sabemos. Por un lado, las propias elecciones. Es decir, si no ha habido elecciones de gobernadores que correspondían el año pasado, no hay nada seguro de que las elecciones presidenciales que corresponde hacer a finales del año que viene, 2018, se vayan a celebrar. Lo que está claro es que el chavismo no está dispuesto, no está en condiciones de soltar el poder. Desde el principio, el chavismo ha tenido un germen totalitario de mantenerse en el poder. Es decir, todos los cambios que hizo legales Chávez en las leyes, en la constitución venezolanas, al final derivó en una reelección continua. Antes no podía haber reelección, se intentó hacer una reforma constitucional, se votó en contra, luego volvió a repetirse, hasta que no consiguió eso Chávez de permanecer en el poder de modo perpetuo, no lo soltó. Y luego, quienes están al mando del Estado, que dirige el chavismo, al final ha derivado en un Estado criminal. Por tanto, esas personas no sueltan el poder. Si el vicepresidente del país ha sido vinculado por Estados Unidos al negocio de la droga, si el Ministerio del Interior ha sido también acusado por Estados Unidos de ser narcotraficante, si el número 2 del régimen, o así considerado, Diosdado Cabello, hasta hace no mucho, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido, o sea, no formalmente, pero ha sido señalado por testigos como persona también vinculado con el narcotráfico. Son personas, estamos hablando de un cartel, y son personas que no sueltan el poder, porque saben que van a la cárcel. Cierto. Eso hace muy difícil un cambio. Por tanto, si hay previsión de que se pierden unas elecciones, no es seguro que vayan a sucederse, que vayan a hacerse. Si se hacen, habrá fraude. La cuestión es, si el fraude tiene un límite. Si el voto es tan mayoritario para la oposición, eso es difícil de esconder.
Así ocurrió en las elecciones legislativas de 2015, en las que, a pesar de que hubo algo de fraude, el apoyo mayoritario fue a la oposición y ahí el gobierno no pudo hacer nada. Hubo dudas esa noche de reconocer o no reconocer los resultados. Al final, digamos, por una presión del ejército o del quien era ministro de Defensa, para evitar también tener que hacer una represión que incomoda a un ejército, forzó que ese resultado se reconociera. Pero no, yo creo que han aprendido de cuál es la situación de la opinión pública y es difícil, o sea, que esperan lógicamente que suba el precio del petróleo, que mejore el tema de créditos para que pueda aumentar el tema de la alimentación de la población. Pero si se acercan a unas elecciones con situaciones muy en contra, yo no estoy seguro que esas elecciones se vayan a celebrar. Teóricamente serían como fecha máxima a finales del 2018, ¿no? Aunque todas estas manifestaciones, el propósito de todas estas manifestaciones es lograr un avance, es decir, lograr que sean cuanto antes debido a esta situación tan crítica en tantos aspectos que está sufriendo el pueblo venezolano. En Venezuela ha habido una división sobre cómo se sale del chavismo. Parte de, o sea, aunque todos estén aglutinados de la oposición en la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, ha habido como ha habido matices en porque hay diferentes partidos, pero ha habido como dos líneas. Unos que creen que del chavismo no se va a salir con elecciones, porque las elecciones hay fraude, en fin, y planteaban que era la calle. Quizás quienes defendían esto se precipitaron un poco, que fueron, digamos, lo que se llamó la salida, que fueron las manifestaciones de 2014, que no condujeron, o sea, no condujeron a nada. Y los que creen que aunque en las elecciones hay parte de fraude, si hay si hay un vuelco absoluto de parte de la población, se puede vencer al chavismo en unas urnas, como ocurrió en las parlamentarias del 2015. Hoy por hoy, las dos líneas se van juntando. Es decir, quienes defendían, por ejemplo, que la salida de Maduro es mediante el voto, fueron los que jugaron muy a fondo la carta de que se hiciera un referéndum revocatorio el año pasado. Sí. El gobierno se lo sacó de encima de un modo ilegal, es decir, pues abusando de su control del CNE y del Comité del Consejo Nacional Electoral, y por tanto se crea duda de que igual no, la salida con el voto igual no va a ser posible, no porque no se ganara, sino porque no llega. Entonces estos días lo que está viendo es una confluencia de esas dos líneas, sí, de esas dos tácticas, y está viendo calle. Aquí hay que ver, bueno, pues si esa presión basta o no. A diferencia del 2014, lo que está viendo ahora es la presión internacional. Hubo algo de presión cuando en el 2013 hubo las primeras elecciones de Maduro. Yo lo he escrito en el libro porque he hablado, tengo fuentes que reconocen que hubo fraude, es decir, que el chavismo produjo como 300.000 votos falsos. Esas elecciones había ganado Capriles, el opositor. Sí, es lo que usted manifiesta en el libro, cierto. Pero, ¿cómo defiendes eso? Salieron a la calle un día, hubo 9 muertos, Capriles decidió, por las razones que fueran, que seguir adelante con la protesta hubiera sido muy sangriento. Entonces, en ese momento sí que hubo algo también de presión internacional, porque hay unas elecciones y los países pueden decir, bueno, pues que hay un recuento, ¿no? Pero fuera de ese momento no ha habido más presión internacional que ahora. Es decir, hubo un cambio en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el nuevo secretario general, que es un uruguayo, Luis Almagro. Él ya elaboró un informe poniendo de manifiesto cómo Venezuela había roto el hilo constitucional y estaba siendo una dictadura. Y ahora le va un segundo informe, y a raíz de ese segundo informe y de las cosas que están pasando en Venezuela, está habiendo esa reacción internacional. Hemos oído
no solo la OEA, sino países que normalmente han sido muy cautos con Venezuela, como es el caso de Colombia, que es un vecino. México, que normalmente no se manifestaba mucho en esos temas, también está haciendo muy vocal, muy activo en denunciar el caso de Venezuela. Es el caso de Perú, lo hemos visto también en la Unión Europea, de Alemania, que normalmente no se mete en cuestiones de Sudamérica. Por lo tanto, es esa presión, ¿no? Y un modo también por parte del chavismo que le pone nervioso a esta actuación internacional fue las medidas anunciadas hace un par de semanas, ¿no? Por parte del Tribunal Supremo digamos, de tomar los poderes de la Asamblea Nacional, que luego ha habido una reversión de esa decisión, pero no se recompone el hilo constitucional que debiera. Bien, división de poderes que parece que no se respetan, por supuesto. ¿Cómo define usted a Maduro como líder? ¿Usted cree que está preparado para sacar a Venezuela de donde está? ¿O ha sido él el que la ha llevado a esta situación? Bueno, mi tesis, y cuando escribí el libro que mencionaba al principio, que es Boomerang Chávez, el título precisamente es decir, lo que está pasando en Venezuela no es culpa de Maduro, no es porque Maduro... Viene de mucho tiempo, ¿no? Viene de atrás, Viene de atrás. Y no es tampoco por una situación de la economía o porque el petróleo haya bajado de precio notablemente, sino que son políticas que puso en marcha Chávez. Es decir, que durante mucho tiempo fuera, incluso en España, Chávez se tenía como el amigo de los pobres, se le veía con cierta simpatía o condescendencia, pues que es verdad, es decir, que había mucho dinero metido en programas sociales, pero también es verdad que esos programas sociales eran con una orientación muy clientelar, que otros países hicieron más, o sea, para rebajar el niveles de pobreza que lo hizo Venezuela. Es decir, con el dinero que metió Venezuela en fondos sociales, tenía que haber rebajado mucho más la pobreza que lo que hizo. Sí. Chávez es responsable de lo que mencionó antes, del narcoestado que se ha convertido Venezuela. Chávez lo hizo con un criterio ideológico de ayudar a las FARC, a la principal guerrilla colombiana, que son las que, por dominar parte de mucho territorio de Colombia, donde se produce la cocaína, un modo de sacar la cocaína fue a través de Venezuela, con la ayuda de Chávez. Y esa droga pasa, pero también ha provocado pues drogodependencia entre gentes jóvenes, ha aumentado todo lo que fue repartir armas a los grupos callejeros que se han alineado con el chavismo y que Chávez contó con ellos, ha sido aumentar la delincuencia. Entonces la gente rica puede vivir en urbanizaciones cerradas, con seguridad privada, pero los pobres viven en toque de queda. A ciertas horas del día ya no salen, ¿no? Es decir, que hay mucho miedo no solamente estos días con estas manifestaciones, sino a lo largo de todo el año. La situación es complicada, es decir, son muchas las personas que tienen miedo a partir de cierta hora, ¿no? En Venezuela. Sí, bueno, hay un problema de seguridad pública. Venezuela es de los países con más homicidios. Caracas ha sido, a veces las clasificaciones suben y bajan, pero ha sido en un momento la ciudad con mayor tasa de homicidios del mundo. Por tanto, lo que quería decir que la imagen que teníamos de Chávez como el amigo de los pobres, por él y durante su mandato, el que más sufrido ha sido los pobres. Luego, sus políticas son las que han derivado luego. Entonces, Maduro, desde luego, no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Probablemente, bueno, pues no tiene yo soy contrario también a presentarlo como el conductor de autobús, porque aunque él fue conductor de autobús, me parece que decir eso es como denigrar a quienes se dedican a esa actividad, que me parece pues muy normal, o sea, muy respetable, ¿no? Uh-huh. Y no quiere decir nada de la inteligencia de una persona. Pero hay por parte de Maduro probablemente de una cerrazón a no tocar las políticas de Chávez, y que son políticas equivocadas. Entonces, mientras el petróleo sube, o sea, todo el chavismo se explica por el precio del petróleo. Chávez, digamos, el acierto que hay que reconocerle es que al principio de cuando llega él al poder, llega en el 99, pero gana el 98, pero llega a la presidencia del 99.
una de sus primeras decisiones es hacer lobby con Arabia Saudí para que aumentara el precio del petróleo. Entonces, a partir de él, cuando él llega al poder, el petróleo de Venezuela está en unos $10 el barril. Eso sube hasta los $100 el barril. Durante unos 10 años hay un pico también con la crisis del 2008 que afectó a todo el mundo, pero es decir, hay un crecimiento, una entrada de dinero a las arcas del Estado como nunca había tenido Venezuela. Entonces, ese dinero propició a dedicar mucho dinero a fondos públicos, pero con un fin electoralista. Se ganaron elecciones, por un lado, por el carisma de Chávez al principio, pero también porque hubo mucho voto cautivo, que después es el que ha seguido ahí. Después, todo ese dinero facilitó también mucho lavado de dinero del tema del narcotráfico. Es decir, Venezuela fue útil para el narcotráfico que hemos mencionado antes, de Colombia, no solo por la cercanía y porque las fronteras apenas han sido permeables para el narcotráfico, pero si tú tienes modo de lavar dinero, pues es el negocio redondo. La corrupción. Entonces, el chavismo no se explica sin ese incremento masivo de ingresos por el tema del petróleo. Estuve viendo algún vídeo de Chávez y pues parecía, bueno, vamos a expropiar, quiero esa empresa para mí, no pasa nada. Da la sensación que él tampoco utilizó tanto la cabeza, es decir, se creía que siempre iba a ver la gallina de los huevos de oro. Es decir, ¿tienen algún problema con este banco? Yo se lo compro. Es como... ¿Y qué ocurre? Que en Venezuela casi no hay empresas privadas. Entonces, la fuente de ingresos, el petróleo. En el momento que el precio del petróleo baja y no se ha cubierto esa producción, porque el coste de producción en ocasiones es muy elevado, Venezuela teóricamente ha llegado a tener que comprar petróleo a otros países. Y él es un país teóricamente el más rico de petróleo. Sí, efectivamente, ahí, por un lado, tienes la gallina de huevos de oro, que decimos, pero a la vez la dejas languidecer. En el negocio petrolero hay que reinvertir continuamente en limpieza de los pozos petrolíferos porque se van tapando. Entonces, si no lo haces, la producción decrece. Cuando Chávez llega al poder, pues la producción llegó pues a como a 3,2 millones de barriles diarios. Cuando Chávez fallece, la producción es casi 1 millón menos, ¿no? Cuando el precio del petróleo va subiendo, bueno, aunque produzcas menos, sigues teniendo cada vez más ingresos porque el precio va subiendo. El problema llega cuando efectivamente se paraliza el precio y luego cae. Porque entonces notas no solo el que estás produciendo, sino el que no puedes producir porque no has invertido suficientemente en los campos. Sí. Lo que ha hecho también modo de ganar dinero ha sido vender petróleo a futuro. Todos los créditos que ha recibido de China, que son los que han salvado bastante a Maduro, lo que ha permitido a Maduro mantenerse en el poder, son casi, no llega, pero bueno, alcanza de $50.000 millones en varios créditos conseguidos de China a cambio de petróleo que Venezuela va a sacar hasta el futuro. Es decir, creo que esa producción hasta 2020 o 2022 ya está vendida a parte de ella, ¿no? a China. Luego... es la forma que tiene de pagarle, ¿no? Efectivamente. Luego, después, el tema de petróleo, para ganar influencia internacional, Chávez, porque también tenía una aspiración, digamos, de influencia internacional, de que Venezuela contara mucho, sobre todo en América y especialmente, bueno, en el centro del Caribe y Sudamérica. Un modo de hacerlo era repartiendo petróleo, dándolo gratis a Cuba, o prácticamente gratis, o sea, a cambio de asesores, pues de médicos y entrenadores deportivos, y a precios muy baratos a otros países del Caribe. Eso hace y eso lo mantiene. Por un lado, el caso de Cuba es evidente, pues porque hay una alianza estratégica con Cuba, porque otra cosa es que quien ha mandado, sobre todo, o sea, durante la muerte de Chávez y después en Venezuela, son los cubanos.
Pero digo, mantiene esa entrega de petróleos baratos al Caribe porque son votos en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahí cada país es un voto. Por tanto, cada isla pequeña, Martinica, Granada, son un voto. Entonces, el chavismo ha tenido apoyo en la OEA gracias a ese reparto de petróleo en buenas condiciones. Ahora es cuando hay otros países que están, por ejemplo, Estados Unidos está presionando a uno de esos países para que cambie el voto en la OEA, asegurándole que pues puede tener petróleo desde otro lado, de que hay un programa por parte de Estados Unidos también puesto en marcha para que haya más alternativas energéticas en el Caribe, pero muy orientado a que esos países tengan otros recursos energéticos y no solo el petróleo de Venezuela. Pero hay que reconocer que aunque teóricamente la imagen de Estados Unidos es tan buena, entre comillas, se vale mucho del petróleo, o se ha valido mucho del petróleo de Venezuela, de Arabia, de distintos países. Es decir, ¿hasta qué punto, cómo es la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Hay una cuestión que es la del petróleo que ha mencionado. Hace años, el petróleo que llegaba a Estados Unidos podía considerarse como bastante vital. Y siempre se decía que la relación con Venezuela pues estaba más o menos condicionada a que ese petróleo, el temor o que Estados Unidos sea un poco prisionero de ese petróleo. Pero desde que está Chávez prácticamente, desde poco después de estar Chávez, ya el petróleo no es una cuestión prioritaria en esa relación. Por un lado, pues porque Estados Unidos ha ido avanzando, sobre todo desde la revolución del fracking, hacia una independencia energética. Hoy podía prescindir del petróleo de Venezuela y comprar en otro lado. El petróleo de Venezuela le es útil en cuanto que está cerca, se produce cerca y simplemente basta cruzar el Caribe. Que tarda muy pocos días en llegar. Sí. Pero luego hay otra visión que a veces no se tiene en cuenta, que es que el que importa ese petróleo es la propia Venezuela. Es decir, Venezuela, antes de llegar a Chávez al poder, compró refinerías en Estados Unidos y también distribuidoras. Entonces hay una empresa que se llama Citgo, que es una empresa estadounidense que compró Venezuela y forma parte del grupo de PDVSA. Por tanto, es esa empresa la que importa en Estados Unidos el petróleo de Venezuela. Y es esa empresa la que la distribuye en gasolineras, que son suyas, son de esa bandera, de Citgo. Estamos diciendo al fin y al cabo que es la propia Venezuela la que lleva el petróleo a Estados Unidos. Por tanto no es el propio, es decir que no son estadounidenses los que deciden si traen otro petróleo de Venezuela, sino que es la propia Venezuela la que lleva ese dinero, lleva ese petróleo allí. Esa venta es prácticamente la única que da plenos ingresos, es decir, esos son los únicos barriles que Estados Unidos vende a precio de mercado. Perdón, que Venezuela vende a precio de mercado. Uh-huh. Y por eso también le interesa a Venezuela mantenerlo. Porque pues que entre el dinero entre el petróleo que se dedica al mercado, al consumo propio en Venezuela, que prácticamente se regala. O sea, que cuesta más producir el petróleo que se reparte entre los venezolanos que por supuesto, que el que pagan ellos cuando ponen el tanque del coche, ¿no? Uh-huh. Hay parte del que se dedica a China, sí que se vende, pero también fluctúa porque son precios que se establecen previamente, ¿no? Entonces, por un lado están las relaciones Estados Unidos, el tema del petróleo, pero yo creo que el petróleo no es esencial como fue en su momento. Estados Unidos puede prescindir de este petróleo. O sea, por tanto, Estados Unidos no está atado, no tiene las manos atadas con Venezuela por culpa del petróleo. Y luego, pues es una relación complicada, pues porque con cualquier país, por un lado, Estados Unidos tiene complicada la relación con el resto del hemisferio occidental, porque siempre es visto, y a veces hay una historia que también lo justifica, es decir, que explica que se ha visto como un mandón, como que se ha metido mucho en muchos asuntos internos de los países.
Por tanto, tiene difícil el cómo actuar. Entonces, en el caso de Venezuela, lo que ha ocurrido es que Obama estuvo más interesado en asegurarse un acuerdo con Cuba, y como que Cuba manda en Venezuela, prefirió no molestar, o sea, no tocar nada en Venezuela para no torpedear o para no perjudicar el acuerdo que se negociaba con Cuba y que luego fue anunciado. Solo cuando ese acuerdo finalmente se hace público, que Obama anuncia que llega a un acuerdo con Castro para un reconocimiento para, o sea, reprender las relaciones bilaterales y reabrir las embajadas, solo entonces cuando Estados Unidos, Obama, aprueba una serie de sanciones a gente de Venezuela. O sea, hasta entonces no lo había hecho, pues a pesar que era pedido, porque no quería perjudicar esa relación con Cuba. Pero luego lo mantuvo, pero luego o sea, hubo esas sanciones que fueron mínimas, son 7, y nada más, ¿no? Entonces, lo que la oposición se ha quejado muchas veces de Venezuela es que Estados Unidos no ha actuado más. Eso se acaba cuando cambia de administración y llega Trump. Trump no está comprometido con el tema cubano, por lo tanto no le importa si hay de actuar en hacer cosas o hacer enfadar a Venezuela o hacer enfadar a los cubanos, le da igual. Por tanto, estamos viendo y probablemente veremos una mayor actuación por parte de Washington en presionar a Venezuela. Bien. Yo quería leerle un poquito algo que apunté y tenía eso. Elizabeth Thorshell, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ella comentaba que en un comunicado que estaban preocupados por los informes sobre actos de violencia durante las protestas y decían que hacían un llamamiento al gobierno de Venezuela para que se aseguren que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión. También me gustaría comentarle en relación al tema de presos políticos, pues estuve viendo un vídeo que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, preso político en Venezuela, ese vídeo era del 4 de abril, de hace unos días, y decía que Venezuela ordena matar a los manifestantes y mostraba balas, paramilitares disparaban, según ella, y la policía bolivariana no hace nada. Miren las balas con las que reprimen al pueblo venezolano, auxilio a las distintas autoridades, es dictadura y detienen al pueblo. Queremos elecciones ya, aseguraba, con la bandera de Venezuela en una mano y la Constitución en otra. Miren las balas con las que reprimen al pueblo que quiere libertad. El que se cansa pierde, decía Lilian, y solicitaba el apoyo de todas las autoridades internacionales, algo que, por lo que hemos estado viendo, ella misma está haciendo, yendo personalmente a mantener reuniones con el presidente de Estados Unidos, México, Ecuador, distintos países. Decía, defendemos la democracia, todos queremos paz, gente que se manifieste pacíficamente contra la dictadura. Es una lucha popular en la calle con la gente, pero queremos protesta pacífica hasta lograr la democracia, la meta, una lucha institucional con los diputados y Asamblea Nacional. También es una lucha internacional con el apoyo de la OEA y todos los países que defienden los valores democráticos. Decía eso, que tenían 3 frentes abiertos de lucha, los 3 frentes que todos sabemos, el apoyo, pedían el apoyo internacional, el institucional y por supuesto en la calle. Muchas de estas manifestaciones se han llevado a cabo principalmente por este tema de la Asamblea Nacional y digo yo teóricamente o cierto por, entre comillas, la corrupción del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, los motivos por los que la gente sale a la calle pueden ser muchos, porque hay muchas razones, ¿no? Maduro se vale del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, es decir, que es evidente, ¿no? Por un lado, o sea, ha habido testimonios de fiscales. Recientemente, pues, ha habido otro fiscal, no del Tribunal Supremo, pero, o sea, no miembro del Tribunal Supremo, pero que
también ha denunciado, ha explicado un poco las presiones que recibía, pero es que después ha habido, pues recuerdo, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo, Eladio Aponte, que también explicó cómo él había recibido, en tiempos de Chávez ya, ¿no? Es decir, cómo recibía llamadas de Chávez para cómo manejar pruebas falsas para encausar a personas, para condenarlas. O, por ejemplo, un fiscal que intervino en el caso, de Leopoldo López, que le condenó, también se marchó a Estados Unidos y explicó cómo todo estaba, las presiones que recibía desde la fiscal general del Estado y cómo todo fue una pantomima. O sea, hay muchos testimonios y pruebas de esa actuación por parte de los tribunales obedeciendo al Poder Ejecutivo. O sea, y después la manera de elegir a los propios magistrados del Tribunal Supremo, así decir, los reeligió la Asamblea saliente cuando no debía. Todos son de obediencia chavista. La oposición no ha podido nombrar a nadie. Es decir, y está claro la actuación, ¿cuál es? Del Tribunal Supremo plegado completamente a los intereses del Poder Ejecutivo y de la presidencia del país. Es posible que estas personas, es posible lograr que salgan de ahí del Tribunal Supremo de Justicia y llevar a cabo acciones de justicia, acciones mientras mediante... esté el chavismo, no es posible. La Asamblea Nacional puede aprobar, pero no será reconocido por parte del digamos, el Tribunal Supremo siempre maneja la justicia o dicta normas, alegando leyes que, pues más o menos se interpretan a su manera y digamos que dé la vuelta a cualquier cosa que haga la Asamblea Nacional. Es decir, solo eso puede cambiarse. Pero la Asamblea Nacional tiene una mayoría opositora, ¿es así? Sí, pero cualquier ley que aprueba, el Tribunal Supremo inventa algo para no reconocer esas leyes. Por tanto, es decir, aunque públicamente Maduro haya dicho que el Tribunal Supremo ha hecho para atrás en arrogarse unas facultades que tenía la Asamblea Nacional, lo cierto es que todo lo que aprueba la Asamblea Nacional no va a ningún sitio, porque el Tribunal Supremo se lo tapa, se lo impide. La Asamblea Nacional vio también el tema de la salida a prisión de los presos políticos. Eso no se ha hecho porque el Tribunal Supremo no ha querido. Es decir, no hay manera de hacer nada. O sea, la única manera es un cambio de gobierno. ¿Cómo se logra ese cambio de gobierno? Bueno, pues hay luego presión en la calle. Eso es tan democrático, siempre que se haga sin violencia por parte de los manifestantes, como unas elecciones, ¿no? Es decir, en otros países ha sucedido. Es decir, entonces, y si no, pues unas elecciones. Maduro decía últimamente que sí quería unas elecciones de gobernadores y demás, regionales. Maduro, cuando se habla no sabes que sí. No quiero decir, si lo dice porque lo piensa así, lo dice por el estratagema. Probablemente lo dice como estratagema. No sé lo que acabará pasando si habrá o no habrá elecciones, pero lo está diciendo ahora después de una depresión en la calle. Sí. No lo había dicho antes. Y estamos acostumbrados a anuncios del gobierno, como era el diálogo o cosas de este tipo, para rebajar para oxigenar, para ganar de nuevo oxígeno el gobierno cuando está muy ahogado. Entonces, eso es muy propio de... Si dice Maduro que quiere elecciones, pues que las convoque. Es que, evidentemente, quien las convoca formalmente es el Consejo Nacional Electoral, pero que el Consejo Nacional Electoral, al igual que el Tribunal Supremo, es de obediencia completamente chavista. Así que si quiere elecciones, pues depende de él, que tenía que haberse convocado el año pasado. ¿Qué papel? Bueno, ya hemos hablado también iba a preguntarle yo qué papel juega Cuba en esto, pero ya hemos hablado la gran importancia que tiene Cuba incluso en tiempo de Chávez. Y ahora recientemente en un medio, en una página web de Cuba Debate creo que se llamaba o algo así, pues se veía cómo se celebraba el 125 cumpleaños de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Recientemente, creo que era el 10 de abril. Y estaba Chávez y, por supuesto, Raúl Castro, pues apoyando. Estaba Maduro ayer, era, ¿no? Sí, perdón.
justo, tiene esta. Y apoyándole como a Venezuela por mantener la soberanía, porque, bueno, pues muy en contra de todo lo que está haciendo Estados Unidos, apoyando, según ellos, es su mayor enemigo o es un gran enemigo de Venezuela, al igual que de Cuba. Es decir, ¿Maduro todavía cuenta con bastantes apoyos o cada vez está teniendo menos, incluso en la OEA y a nivel internacional? ¿Tiene miedo Maduro? Bueno, por un lado está el tema cubano. Cuba llega a tener la injerencia que tiene en Cuba, perdón, en Venezuela, porque en un momento, o sea, después de que Chávez es desalojado del poder por 3 días en el 2002, se vuelve más hacia Cuba y Fidel Castro le resuelve o le sugiere o le aporta las políticas para seguir en el poder. Por un lado, lo que son las misiones sociales, las misiones bolivarianas, que son un consejo de Fidel. Y después todo un aparato de cómo ganar las elecciones. Es decir, Fidel, a pesar de que no hay elecciones en Cuba o no hay unas elecciones libres, Fidel sí que logra vender el know-how, también con técnicos informáticos de Cuba, de cómo manipular las elecciones y de cómo ganarlas. Y por tanto, Chávez se queda en manos de Fidel, porque Fidel le ayuda a perpetuarse en el poder en una democracia. O sea, cómo utilizar las herramientas formales de una democracia para seguir en el poder. Después, cuando entra la enfermedad, ahí ya, digamos, Chávez sí que queda en manos completamente de Cuba, y después a Maduro lo pone Cuba. Sí. Pone Chávez, pero por sugerencia de Cuba. Y después quien ha manejado la estrategia es Cuba, ¿no? Y ahí sigue siendo esa influencia. Todo lo que vemos actuando está Cuba detrás. También controla todo lo que es el aparato, digamos, de escuchas, Cuba, además, emite los documentos de identidad, los pasaportes, todo eso lo hacen personal cubano. El personal cubano está en las notarías, en un montón de organismos oficiales de Venezuela están los cubanos. Eso es por parte de los cubanos. Apoyo internacional, pues le queda a Maduro pues el apoyo de los países bolivarianos, es decir, de Bolivia, Nicaragua, son los que más, de un modo más abiertamente, pues defienden a Venezuela en la OEA. Ecuador también, últimamente no tanto porque había elecciones, pero quizás ahora que se ha proclamado de nuevo vencedor al correísmo, pues puede seguir tal. Y después, en cuanto a apoyos internos, sí que yo creo que decía antes que la novedad de estas manifestaciones que están viendo en la calle es que van acompañadas de una presión exterior. También hay otro elemento nuevo, que se ve que de vez en cuando se ve un cierto elemento de división interna. Sucedió con las declaraciones de la fiscal general, ¿no? Sí. Luisa Ortega, cuestionando la decisión del Tribunal Supremo. Es difícil también de valorar por qué dijo aquello, si obedecía a alguna táctica de alguien más, pero no tiene tantos apoyos ya, Maduro. Bueno, tiene los suficientes para seguir. Sí, sí. Y no sabemos qué pasará, es decir, que si hay elecciones, si puede ser candidato o no. Probablemente ha habido 1000 planes, probablemente también ha habido planes por parte de los cubanos de que una vez pasado el periodo en el que se podía convocar un referéndum revocatorio, quizás Maduro lo dejara. El nombramiento como vicepresidente de Tarek El Aissami, quizás está pensando en nombrarle, o sea, dejarle a él como presidente, porque a partir de ahora, si Maduro renuncia, el vicepresidente que haya, el que hay o el que nombre justo antes de irse, pasa a presidente y no hay elecciones hasta que se cubre el mandato, ¿no? Uh-huh. Pero la acusación por parte de Estados Unidos contra el Aissami sobre narcotráfico también le invalida un poco como sucesor. Bueno, entonces
Eso yo creo que es algo que no está decidido. Yo creo que eso lo deciden los cubanos. Y luego otra cosa previsible era que, es decir, cuanto más cuesta arriba tenga el chavismo para seguir en el poder, más división se irá generando dentro del mismo, ¿no? Ha habido, pues desde las elecciones legislativas del 2015, final del 2015, ha habido dentro del chavismo pues alguien que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, hay un general que se llama Rodríguez Torres, que ha intentado que dentro del chavismo se genere una alternativa, no ha tenido de momento los apoyos necesarios. Clave aquí es el ejército. Entonces el ejército, la parte de arriba, digamos, la cúpula militar es plenamente chavista. Está manipulado, ¿no? Completamente. No solamente salen a... No dan seguridad, no defienden a nadie. Uh-huh. Están completamente... Bueno, actúan... es una correa de transmisión del gobierno. Exacto. Es decir, hay matanza. Están yendo a matar a personas. Uh-huh. ¿Hasta qué punto un gobernante cuida de su pueblo cuando utiliza grupos armados y en manifestaciones están muriendo personas? Bueno, pues yo, en el caso de Venezuela está claro, ¿no? Que el gobierno está actuando, digamos, como un gobierno prepotente, autoritario, y utilizando lo que tiene a su disposición. En el caso de Venezuela, digamos, por un lado está la policía y también la Guardia Nacional. La Guardia Nacional forma parte, digamos, de las Fuerzas Armadas, aunque es un elemento un poco híbrido, pero forma parte de las Fuerzas Armadas. Lo que decía del ejército es que el ejército está implicado, muchos mandos del ejército están implicados también en todos los negocios sucios de corrupción, por el lado del narcotráfico, también en el tema de la corrupción de los alimentos, ¿no? Hoy quien se ocupa de las importaciones de alimentos del ejército, y eso da mucho dinero. Porque hay dinero, digamos, se da dinero porque hay dinero que no se gasta, que se queda en bolsillos de personas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esos militares hoy creen que que su vida depende más del gobierno. En el momento en que, la clave de cuándo dejarán de apoyar a Maduro, en algún momento dejarán de apoyar a Maduro. Y es cuando calculen que el chavismo no tiene muchos más cuerda y que les va a salir más caro a ellos, por tema de justicia, estar apoyándolo. Entonces ahí ciertos mandos de ejército decisivos pueden cambiar de obediencia. Sí, luego, además, siempre cabe que haya un golpe. Algunas veces se ha hablado de posibilidades de un golpe, digamos, de la izquierda, o sea, de un chavismo que considera que el legado de Chávez no ha sido respetado y que Maduro lo ha malgastado. Bueno, eso sí, en algún momento parecía que había algún movimiento de ese tipo. Pero también puede haber un golpe de mandos intermedios, de coroneles, capitanes, claramente opositor. Entonces, si eso sucediera, lo normal es que los que están arriba, militares, analicen qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, algunos de ellos pueden cambiar y girarse hacia volverse hacia la oposición, y si hubiera ese tipo de golpe, pues ese golpe podría triunfar. Pero está todo... Yo creo que lo que asistimos estos días es que después, que todo es posible. Todo es posible. Enrique Capriles amenazado de inhabilitación por un periodo de 15 años. Leopoldo López encarcelado, ya lleva 3 años, teóricamente le queda está encarcelado por 14 años. ¿Qué panorama de elecciones en caso de celebrarse ya? Porque tampoco se puede prolongar esto tanto. Es decir, las personas, los venezolanos están pasando hambre. Todos los días hay violencia en la calle. No se puede continuar. Hay una presión internacional porque los distintos países se están dando cuenta que esta no es la forma de mantener un país, de cuidar a un pueblo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber elecciones? Capriles
amenazado de inhabilitación Leopoldo López, las dos principales fuerzas opositoras en la cárcel. ¿Se está asegurando de nuevo Maduro su posición, su estabilidad ahí en el gobierno, su permanencia? Por eso decía al principio que las elecciones, aunque estén en el calendario de previsión para el año que viene, no es claro que, por un lado, que se celebren. Si se celebraran, lógicamente el gobierno intentará crear las condiciones para, por un lado, perder no por demasiado, para que además con el fraude poder anunciar que has ganado. Es el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua, el Daniel Ortega, cuando vio que tenía problemas para ser reelegido a las elecciones del año pasado, ¿qué hizo? Bueno, pues, digamos, eliminó a un partido de la carrera electoral, a un candidato, y pudo ganar. Entonces, estamos en lo mismo. Es decir, probablemente Maduro en este momento no sabe qué ocurrirá el año que viene, pero un modo de asegurarse si hay unas elecciones, bueno, pues es eliminando posibles contendientes. Si hubiera esas elecciones, la MUD, pues habrá unas primarias, elegirán candidatos, y que Capriles no puede ser, pues puede ser otra persona. Pero también está que la oposición aceptaría ir a unas elecciones, aceptando que, pues en el caso de Capriles, por ejemplo, puede ser inhabilitado de un modo injusto, ¿no? Es decir, bueno, ir a unas elecciones por parte de la oposición supone aceptar muchas cosas irregulares o ilegales. Pues casi vamos a ir concluyendo. A mí me gustaría, ¿cuál es la solución? Bueno, ya estamos hablando de eso, pero sobre todo teniendo en cuenta toda esta catástrofe que hay. ¿Cuál es el futuro de Venezuela a partir de ahora? ¿No se sabe? Bueno, ¿Está todo en el aire? El futuro de Venezuela tiene que haber un cambio de gobierno. Tiene que haberlo. Y no solo de gobierno, sino también de orientación ideológica. Es decir, una cosa es que con el tiempo, es decir, en Venezuela es importante que las clases populares se sientan representadas. Es decir, que parte de las razones por las que Chávez llegó al poder es porque, bueno, había un sector de la población que se sentía no oído, no representado, ¿no? Entonces, digamos, el aspecto ideológico, hay un espacio ideológico que puede haber un partido chavista, es decir, de izquierda, y que hay que jugar un papel en la democracia venezolana. Pero desde luego tiene que haber un cambio de gobierno y de políticas. Entonces, si se hace ese cambio, eso se logrará. La salida económica es sencilla. Es decir, basta con traer empresas privadas a explotar petróleo. ¿Y eso es fácil lograrlo? Eso es fácil lograrlo. Bueno, porque a todo el mundo le interesa el petróleo. Bueno, hay petróleo, entonces eso es importante, petróleo y, o sea, que Venezuela puede salir, no hay. Luego, lo que ocurre es que todo el daño que se ha hecho, el daño moral a una sociedad en la que la mentira forma parte de la política diaria, es decir, que el gobierno y Maduro pues mienten continuamente en sus apariciones públicas. La corrupción, se ha hecho mucho daño al tejido social. Y eso es lo que tardará. Es decir, luego, los grupos violentos que hay con armas, ya veremos cómo eso se pacifica. Es decir, porque, bueno, probablemente la violencia, lo que es la violencia callejera, la seguridad ciudadana, va a ser tiempo muy complicado. Entonces, hay herramientas para salir. Por un lado, política. Cambio de gobierno, económica, liberalizar más, a invitar a empresas privadas. No digo invitar en el sentido de que se aproveche, sino que, bueno, el país aprovecha también, es decir, que Venezuela explotar el petróleo, ¿no? Sí. Y en esos momentos solo, es decir, PDVSA, la Petrolera Nacional, hay voces expertos que dicen que mejor es cerrarla y crear una nueva, ¿no? Por todo lo que arrastra de deuda y problemas que puede tener, ¿no? Y a partir de ahí, la gran tarea es la tarea social. Y eso va a llevar su tiempo. Importa que muchos venezolanos vuelvan al país, porque se ha ido mucha gente joven, mucho potencial y, bueno... Muchos estudiantes incluso, porque el otro día yo también conozco a algún venezolano
Y es eso, incluso dicen, si me quedo en mi propio país, lo más probable es que me encarcelaran y he tenido que salir a estudiar fuera. Tienen miedo a quedarse y a expresar su opinión en contra de Maduro y eso pueda llevarles a la cárcel. Es decir, no solamente estamos hablando de presos políticos, sino personas, cualquier persona de la calle, que incluso si manifiestan su opinión, pues pueden ser encarcelados. Hace falta es una gran tarea de reconstrucción, ¿no? Y eso demuestra, es decir, cuánto daño ha hecho Chávez, es decir, en su país. Chávez y lo que ha seguido, pero lo que ha seguido no ha hecho más que aplicar lo que estaba haciendo Chávez, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos datos son fundamentales, esas últimas palabras. Y yo agradezco a Emily J. Blasco, al señor Blasco, el habernos acompañado esta noche aquí en Una Mirada al Mundo. Hemos hablado un poco de Venezuela, de toda la situación tremenda que está viviendo, que viene de hace muchos años, pero que ahora pues las presiones son mucho más fuertes, se están notando ahí de manera extraordinaria. A ver si esto pronto vemos una solución, ¿verdad? Esperemos. Eso sería maravilloso. Millones de gracias, señor Blasco. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Hasta luego. Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 91 545 67 50. 91 545 67 50. Implantes dentales Piffer.es. Piffer, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos. ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más. En Ceraín, la mejor carne de Madrid, los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del barrio de las Letras, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. ¡Que aprovechen! Desde Radio Intereconomía, Una Mirada al Mundo, todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la noche. Pues así hemos llegado al final del programa, un día más. Una mirada al mundo, sábados y domingos a eso de las 10 de la noche. Hoy en el control técnico nos ha acompañado Santi Rouco. En los micrófonos, Teresa Calvo. Le hemos hablado de Venezuela y hemos tenido un invitado especial, Emily J. Blasco.
Nos despedimos justamente hasta mañana, a eso de la misma hora, a las 10 de la noche. Sean felices y no nos fallen. Mañana, de nuevo, aquí en Radio Intereconomía. Muy buenas noches.